¿Qué tal, querido público? Estamos una vez más aquí en Espacio Legal, en esta sección Un Nombre, una Historia. Yo soy su presentador, Luis Granados, y como en cada ocasión, hoy tengo un invitado especial en el cual vamos a profundizar más allá del cargo y conocer a la persona. Permítanme esta tarde concederles el conocer una nueva historia. ¿Y a quién tenemos aquí? A Guadalupe Cadena Sánchez. Gusto tenerla por aquí. Cuéntenos un poquito acerca de usted. Bueno, soy una persona dedicada a mi trabajo, me gusta estudiar, prepararme. Estando ya casada con mis hijos, estudié una especialidad, dos maestrías y un doctorado, y con el favor de Dios me concedieron un doctorado honoris causa en una universidad en México. Bien. ¿Ahorita actualmente en qué está trabajando, perdón? Me encuentro cubriendo de manera interina una magistratura en materia penal, precisamente en la tercera sala penal. Ok, muy bien. Bueno, pues el día de hoy les tengo a la magistrada y vamos a profundizar un poco más en su historia. Así que vamos a escucharla un poco más a través de esta entrevista, ¿ok? Me gustaría que comenzáramos por los inicios. Quiero hablar acerca de su vida, magistrada. Cuénteme cómo inició, dónde nació, cómo era su familia. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, soy originaria de Huimanguillo, Tabasco. Mis padres eran Miguel Cadenas Aguilar y Gloria Sánchez López. Ellos ya fallecieron, pero unos grandes seres humanos que, a pesar de que ellos venían desde abajo, eran unas personas muy humildes, trabajaron con ahínco para darnos lo mejor a nosotros, nos enseñaron a trabajar, a defendernos mutuamente en la vida, apoyarnos como familia, y siempre, mientras ellos estuvieron vivos y actualmente, nos mantuvimos unidos. ¿Cuántos hermanos eran, me dice? Éramos 8, hoy actualmente quedamos 4 únicamente. Lamento mucho escuchar eso. Cuénteme un poco acerca de sus papás. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi papá era una persona que se dedicaba a tener carnicerías de cerdo y de res. En la casa de nosotros, en la parte de atrás, tenía su propio rastro. Él y mi mamá trabajaban con ahínco, mi mamá despachaba en la carnicería. Y de ahí empezaron a lograr obtener su propia casa y a darnos una calidad de vida muy buena, porque mi papá venía de una gente muy, muy humilde y pasaron muchas cosas difíciles. Y posteriormente, pues mi padre tuvo una buena disposición de dejarnos estudiar y apoyarnos siempre. Quiero conocer un poco más, y mi público también, acerca de su infancia. ¿Cómo fueron estos primeros años? Pues mis primeros años fueron muy bonitos. La verdad, tuve mucho cariño de parte de mi papá, de mi mamá, de mis abuelitos maternos, sobre todo, de una tía que también ya falleció, mi tía Mirene, una mujer que me quiso muchísimo. Y pues hay cuestiones en la vida que también te pasan por algo. Yo pasé una etapa muy difícil a la edad de 4 años. Cuando mi papá tenía su carnicería, yo quise entrar a agarrar la colita del chicharrón Ok. de donde estaban terminando de freír. ¿Y qué pasó? Se me trabó mi vestido y se me vino la mantequilla hirviendo encima. Me Ouch. quemó las 3/4 partes de mi cuerpo. Estuve entre la vida y la muerte. Gracias a Dios y al cuidado de mis padres, pero sobre todo también del doctor, que de manera gratuita me atendió el doctor Pedro Rodríguez Morales, que no le quiso cobrar ni un peso a mi papá. ¿Se acuerda bien del nombre? Sí, muy marcado el nombre del doctor para mí. Y él lo que hizo fue curarme, cuidarme con medicamentos, con hierbas. Mi ropa era hoja de plátano porque decía el doctor que eso absorbía el calor. Yo lo recuerdo tal cual como sucedió, y gracias a Dios no me quedaron marcas, tampoco me afectó en mis conocimientos, ni en mi vista, ni nada. Estoy muy bien con la bendición de Dios. Entonces, toda la manteca hirviendo se vino encima de ustedes. Eso es un golpe de suerte que no pasara a mayores. Así es, lo único que le pasó a mi papá al arrancarme el vestido fue que se quemó una parte de su brazo, pero fue leve. Ya veo. Parece que viene de padres trabajadores y que esa siempre fue su cultura. La verdad que sí, tuve unos padres muy trabajadores, nos enseñaron, inclusive nos llevaban a despachar y cobrar en el mercado, porque los puestos de mi papá estaban en el mercado. Ahora me dice que fueron 8 hermanos, 8 hermanos. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo se llevaba con ellos? Todos nos llevábamos bien hasta la fecha. Me llevo bien. Con una de mis hermanas tengo más empatía, obviamente. Creo que todos lo tenemos, ¿no? Con mi hermana Marlene, con la que mayor comunicación tengo casi diario. Con mi hermano José Juan, mi hermana Rocío, que también actualmente vive, son los que quedamos, y yo. Todos nos llevamos. Siempre fueron cercanos, entonces. Sí. Muy bien. Ok, eso fue en los primeros años. Ok, cuénteme un poquito más adelante. Primaria, secundaria, ¿cómo estuvimos por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Siempre me dediqué a estudiar en la primaria, secundaria, la prepa. Tuve buenas amigas que hasta el día de hoy llevamos una buena relación de amistad, salvo una que ya falleció. Lamento también escuchar eso. ¿Hay
algo que nos quiera compartir de esa época primaria, secundaria, que la haya marcado, alguna experiencia en particular, que usted diga, eso es algo que me define. Algo. Pues ¿qué le puedo decir? Es dedicarme a estudiar, porque yo con una de mis hermanas llevábamos el mismo nivel de estudios, porque pues por la quemada que yo tuve de pequeña, yo perdí un año. Ok. Entonces íbamos a la par y nos sentábamos juntas, nos ayudábamos mutuamente en la Muy tarea, nos bonito. explicábamos. Cuando íbamos a estudiar para los exámenes, también lo hacíamos. Debió ser muy bonito hacer todo eso junto con su hermana. La verdad que sí. ¿Es la que dice que es más cercana a usted? ¿La de hoy en día que es más cercana? No, ella es, le diré, ella es un año menor que yo y pues casi no la veo porque pues ella vive con su hija y su nieto. Ahora, ¿desde pequeña tenía usted la inquietud de estudiar derecho? ¿Siempre tuvo esa tendencia o había otra carrera por ahí que le enamoraba antes? No, siempre decidí desde niña que mi vocación era ser abogada, licenciada en Derecho. Y yo le decía a mi papá, voy a ser abogada. Y me decía, no, tú vas a ser arquitecto. No, papá, yo voy a ser abogada. Le ¿Por qué decía. arquitecto? A él le llamaba la atención esa carrera. Parece que a usted siempre le gustó estudiar. La verdad que sí. ¿Cómo estamos en esos temas? Las calificaciones, ¿cómo nos iban las calificaciones? ¿Alguna actividad para escolar? ¿Algún hobby? ¿Cómo eran esos tiempos de estudios? Pues a mí me gustaba mucho bailar, zapateado, Muy bien. ballet folclórico, era mi pasión y la verdad que ahí los tenía mi mamá. Ella hasta nos hacía los trajes, veníamos a la feria a bailar. ¿Bailaba en la feria? Sí, de pequeña sí. ¿Cómo era eso? O sea, ¿habían bailables? O sea, en aquel entonces habían Sí. bailables, grupos musicales. ¿Cómo funcionaba eso en aquel Era, entonces? estábamos en la Casa de la Cultura y bailábamos con nuestras faldas de tabasqueña, nuestras blusas, el ballet folclórico zapateado, el tigre, ay, ni me acuerdo cuáles otros eran. Creo que es una muy, muy linda y agradable tradición que tenemos en Tabasco. Realmente hemos desarrollado hermosas tradiciones y creo que la parte del folclore y el bailable es algo que aún se conserva. ¿O qué opina usted? ¿Todavía cree que se conserva esa tradición o ha menguado? Un poco, pero si nosotros decidimos apoyar a los jóvenes, también se puede retomar de nueva cuenta. Bueno, pues ya lo escucharon, público querido, verdaderamente tiene todo el historial completo de la parte artística que nos caracteriza, pero quiero profundizar un poco más en eso. Además de esta parte artística del ballet folclórico, ¿hacía alguna otra actividad en su secundaria, primaria? Creo por ahí haber escuchado que usted practicaba gimnasia. Practicábamos gimnasia Muy bien. ¿Eso lo hacía al mismo tiempo que el ballet folclórico o era en otro momento? en tiempo de vacaciones. Muy bien. ¿Y por cuál se decantaba más? ¿Por el ballet? ¿Por la gimnasia? ¿Cuál le gustaba más? El ballet folclórico. Por supuesto, es una hermosísima tradición que, insisto, hay que fomentar más, público querido. Ok, estamos en tiempos de secundaria, prepa. ¿Cómo fueron esos tiempos para usted? ¿Fueron mejores que al principio? ¿Fueron más difíciles? ¿Cómo fueron esos días? Pues fueron un poquito de todo. Ok, ¿Por qué razón? Porque era tanta mi motivación a querer ser abogada que yo fui al juzgado, en ese tiempo era un juzgado mixto en Huimanguillo, de donde yo soy, y le dije al licenciado Pinto que yo quería ingresar a trabajar ahí. Y me dice, pero antes tienes que hacer mérito. ok, pero a ver, me perdí. ¿Qué edad teníamos en ese momento? 15, 15 años y ya estaba empezando sus primeros pasos en esa parte. sí, Ok, llega, le dicen que necesita méritos. ¿Qué pasa después? nos hacen un examen, no entré tan fácil. Me hicieron un examen de mecanografía para ver qué rapidez tenía yo y si volteaba a ver el teclado, pues estaba pendiente de lo que me estaban dictando. Esta parte está muy buena para que mi público sepa cómo funcionaban en aquel entonces las evaluaciones para poder entrar. Un examen de mecanografía, ¿cómo era este examen? ¿Le ponían algún límite de tiempo, algo que No, copiar? el juez y el secretario, que en ese tiempo era civilista, era don Alfonso Acuña Acuña, me dictaron y vieron que sí tenía yo rapidez. A mí me gustaba mucho escribir. De hecho, hasta la fecha me gusta escribir en la máquina. Tengo mi máquina manual aún. Muy bien. Ok, entonces el examen era ver qué tan rápido escribía. Sí, y además se dictaban en taquigrafía. Recuerdo que me dictó un pedazo de una escritura y que yo lo transcribiera a ver si sabía yo lo que estaba escribiendo en taquigrafía. Pitman era la que yo me. Muy bien. Me tengo que poner un poco controversial aquí. Voy a preguntar algo interesante. ¿Cree que en ese momento era más difícil ingresar que hoy en día? ¿Cree que los exámenes eran más difíciles en ese momento? Pues no sabría cómo decirle si era más difícil, pues yo estaba muy pequeña y para mí sí sentía que era difícil. Por supuesto. Y me dice que también había la parte de taquigrafía, también eso lo Sí, evaluaban. ¿Cómo lo sí. evaluaban? La taquigrafía son signos y por ejemplo la taquigrafía Pitman lleva diversas posiciones, lleva gramálogos y te la dictaban, te iban dictando. Y tú tenías que ir escribiendo rápido porque el licenciado Manuel Pinto Mier y Concha Era duro. era estricto y me dictó rapidísimo. Y luego transcríbelo a ver si es realmente lo que te escribí, lo que te dicté, perdón. Y sí, sí lo hice. Muy bien. Y, ok,
logra pasar esta evaluación. ¿Y qué pasa después? ¿La aceptan? Espera un tiempo porque había una muchacha que se iba y ya un 1 de octubre de 1979 me dan mi primer nombramiento como taquígrafa judicial, porque antes no era secretaria ejecutiva como es ahora. Antes se llamaban taquígrafas judiciales. Qué excelente y qué bonita clase de historia pública para que sepan cómo funcionaba anteriormente el sistema. Ok, me dijo que qué fecha fue su primer nombramiento. 1 de octubre de 1979. Ok, la nombran y entra formalmente. Tenía 15 años, Sí, 16. Ok, entra al Poder Judicial formalmente. ¿Qué sigue después? ¿Cómo es su vida ahí? sigo terminando la secundaria, la prepa, presento mi examen para la universidad, para la escuela de Derecho. Ok, Me acuerdo que en ese tiempo teníamos que venir todos en bolita, todos los que estudiamos, para sacar nuestra famosa ficha de examen ok. y luego pasar el examen. Me acuerdo que esa noche que al día siguiente iban a pasar, iban a salir las listas en los periódicos, porque antes salían en los periódicos, las listas de quienes habíamos pasado el examen, ni siquiera dormí. Y como a las 6 de la mañana llegó un compañero con los periódicos y me dice, pasaste, pasaste. Y estaba feliz. A ver, eso es mucha información. Yo quiero saber. No sé si Sí. ustedes quieren saber, pero deberían querer saber. Yo quiero saber cómo funcionaba, o sea, lo de la ficha para el examen. O sea, uno iba, hacía cola y pedía una ficha para. Sacabas la ficha y pagabas tú lo que tenías que pagar, lo correspondiente para entrar. Ya ahorita no me acuerdo qué cantidad era. Y el resultado salía en el periódico. Después presentabas el examen con tu lápiz y tu borrador y nada más. No era en computadora como es ahorita, no todo a mano. Y ya luego ya te llegaba la información, te decían a tal fecha van a salir los resultados y en los periódicos digitales, porque el presente y el Heraldo, si no mal recuerdo. A ver, eso es muy interesante porque entonces todo Tabasco se enteraba de cuáles eran los resultados. Sí, Salen los resultados, obviamente usted pasa, sí, magistrada, se lo avisa a sus papás, ¿qué pasa? ¿Qué le dicen? Decepción porque no fue arquitectura, orgullo porque fue derecho, ¿qué pasa? pues me dijo mi papá, me da mucho gusto, pero yo antes de eso yo había hecho un trato con mi papá. A ver, cuéntemelo todo. Yo le dije a mi papá, si no paso el examen en la escuela de Derecho, me voy a donde tú quieras estudiar la carrera de arquitectura. Ah, me gustan esas apuestas altas. Y ganó, obviamente. Ajá. Claro, y a él le dio mucho gusto, pues me dice, eres de retos, me dice. Muy bien, ok. Pasa, gana la apuesta, entra. ¿Qué sucede después? Cuénteme de su universidad. ¿Cómo fueron sus estudios en Derecho? Estaba trabajando al mismo tiempo en el Poder Judicial, me Sí, imagino yo. Cuénteme esa etapa de su vida. era una etapa muy bonita porque podías desempeñarte como estudiante y a la vez trabajando. Yo entraba, en ese tiempo trabajábamos de lunes a sábado, no de lunes a viernes como es ahorita. Y la entrada era a las 9 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. Afortunadamente, alguien que fue rector de la universidad, que en ese tiempo era oficial mayor del tribunal, no sé si lo conozca, el licenciado Freddy Priego Priego. Ok. Él me ayudó a que me trajeran acá de Huimanguillo para que yo no estuviera viajando diario al juzgado primero penal, donde el licenciado Juan Adán Rodríguez Aliti fue mi primer jefe aquí en Villahermosa. Me encanta que recuerda muy bien todos los nombres de todas las personas porque yo digo que son gente que la marcó, gente que fue importante para usted. La verdad que sí, y me decía el licenciado Juan Adán, si le pones muchas ganas, vas a aprender mucho y vas a llegar a lo que tú quieras. Y parece que lo ha estado haciendo muy bien, magistrada, y que efectivamente ha estado rompiendo y cumpliendo todo lo que se ha propuesto y todas las barreras las ha estado rompiendo. Ahora, me da mucha curiosidad la parte de sus estudios. O sea, usted estaba trabajando por el Poder Judicial al mismo tiempo que estaba usted estudiando. Debió ser bastante difícil. Sí, porque entrábamos, era horario vespertino el que nosotros llevábamos en la universidad de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ok. Salía yo a las 3 del juzgado y corriendo a la universidad. ¿Cómo le hacía para estudiar, para hacer tareas? Ya ve que teníamos clases y llevábamos las clases de derecho romano que tenías que estudiar muchísimo para poder comprender y entender. Por supuesto, Igual el libro de sociología, que era un libro así grosísimo de Augusto Comte. por También supuesto. tenías que estudiar mucho porque el licenciado César López Tosca te preguntaba, te decía, tal tema vamos a estudiar. Y tenías que explicárselo. O sea Muy que buen maestro. se comía usted horas de sueño. Sí. Ok. Pues sí, sí parece que es un camino difícil. Entonces, en la mañana estaba en el Poder Judicial, en la tarde estaba usted estudiando y en la noche estaba estudiando todavía más. Sí, haciendo tareas y todo. Ok. ¿Y desde ahí tenía usted alguna materia que le gustara? ¿Ya sabía cómo para dónde iba el camino? Derecho penal. Por supuesto. Yo también. Muy bien. Bien por el derecho penal. Ok. ¿Y qué pasó después? ¿Usted siempre pensó en ser parte del Poder Judicial o quería ser abogada litigante o cómo No, fue eso? siempre quise trabajar para el Poder Judicial del Estado. Siempre fue una de mis mayores metas, retos y avanzar hasta donde yo pudiera. Afortunadamente tuve la oportunidad que en el juzgado cuarto penal
Yo subí a la secretaria judicial cuando era juez, el licenciado José del Carmen Torruco Jiménez. La verdad me enseñó muchísimo, tuve muchos jefes que me enseñaron y me apoyaron bastante para aprender. E incluso hubo un tiempo que el licenciado Isidro Asensio Pérez nos enseñó a proyectar sentencias de las más sencillas, pero proyectábamos. Para todo mi público más joven, esto es oro molido. Estoy sacando toda la historia y los logros de la magistrada y nos está contando lo que a lo mejor en un salón de clases no es tan normal contar. Así que mucha atención, público querido. Ahora bien, hay algo que me interesa. Esta etapa de su vida en la que estuvo en ambos lados al mismo tiempo, ¿eso era voluntario o era porque le pedían prácticas dentro de la universidad? Era voluntario, a mí me gustaba hacerlo. Imagino que hay un servicio social, pero ya al final, ¿no? Quiero creer. Dentro del mismo juzgado cuarto penal di mi servicio social. Ok. Y bueno, antes de que se me vaya, porque tengo que preguntarlo, en todos los salones se pregunta en primer semestre de Derecho, pero ¿por qué Derecho? Porque siempre quise ayudar a los demás y impartir justicia de manera correcta. ¿Por qué? Puedo decir. Porque mi padre me decía, ¿dónde has visto un abogado honesto? Y yo le decía, te voy a demostrar que yo lo voy a hacer. Eso son buenas historias, público querido. Espero que estén escuchando fuerte y claro porque verdaderamente es oro molido. Estaba estudiando, entonces termina la carrera y quiero que me cuente más acerca de su trayectoria jurídica. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo va subiendo? ¿Qué escalones va avanzando? Cuéntame. Antes de terminar la carrera, afortunadamente tuve la oportunidad de pasarme al tribunal y ser secretario de mesa. Ok, Luego, pasé con el licenciado Eduardo Antonio Méndez Gómez a su ponencia como auxiliar de magistrado. me encanta que se sabe los nombres. Ajá. Y ahí algo que me marcó mucho fue que yo estaba preparando mi tesis, porque me titulé por tesis, pero el día que presentaba yo mi examen pasó algo muy duro. Ese día falleció mi madre. Lamentamos mucho Ese escuchar. día falleció mi mamá a las 3 de la mañana y le hablé al que era mi presidente de sínodo, que era el licenciado Héctor Manuel Lainez Escalante, y me dijo, no te preocupes, te cambio la fecha. Ok, y cambió la fecha. Sí, y sin querer me la puso el día de mi cumpleaños. El 17 de julio yo presenté mi examen, 17 de julio de 1990. Entiendo y me queda muy claro que la memoria es una de sus principales habilidades, magistrada. Es maravilloso que recuerde todos los detalles. Ok, fallece su señora madre, un hecho que lamentamos profundamente. Ok, ¿y cómo esto le impacta a usted? Hubo un cambio en su vida drástico, me imagino, pero a nivel emocional, ¿qué cambió en usted? Me despedazó por dentro porque pues ya mi mamá venía con una salud muy precaria, ella murió de insuficiencia renal y ya estábamos esperando el momento que ella falleciera, pero pues yo me quería titular Para que lo viera. para que ella me viera titulada como abogada. Lo único que logró ver fue mi tesis. Estoy seguro que ella puede ver que ya es magistrada. Estoy completamente seguro de eso. Ok, sígame contando del Poder Judicial. Usted se titula, ya tiene su licenciatura en Derecho. ¿Cómo sigue subiendo? Me imagino yo, sigue subiendo a través de exámenes de Sí, posición. sí, Cuénteme de eso. bueno, ahí tú pasas el examen, nada más de tu capacidad jurídica. Ok, antes no habían exámenes de posición. No, y yo pasé, cuando yo estaba con el magistrado Méndez Gómez, no nada más proyectaba yo autos, porque el auxiliar proyectaba autos y el proyectista emitía la de la sentencia definitiva, las ejecutorias de amparo. Pero yo quería aprender y yo hacía de las dos. Y eso me valió mucho que el licenciado Eduardo Méndez, cuando hubo la oportunidad, me recomendara y me fui. Me fui a cubrir interinamente al juzgado penal de Paraíso, Pues como pues en agosto de 1990. lo sigue haciendo. Muy bien, o sea, sigue recordando todos estos importantes detalles. Quiero entender cómo fue creciendo dentro del Poder Judicial, cómo, imagino yo, a través de todo el esfuerzo y el empuje le demuestra a su señor padre que hay abogados honestos, que habemos abogados honestos. Cuéntenme más acerca de este trabajo en el Poder Judicial. Bueno, yo siempre le dije a mi papá, te voy a demostrar que sí va a haber abogados honestos, que yo voy a ser una de ellas, que quizás porque tú has conocido a alguien que haya hecho algo malo, no quiere decir que todos los abogados sean malos o que no sean honestos, pero yo te voy a demostrar, papá, que sí lo hay. Y empecé a escalar y él lo veía, y que cuando era secretaria judicial a veces la quincena no nos alcanzaba, y yo, papá, necesito. Voy a contarles algo, público querido. La quincena no nos alcanzaba, la carga de trabajo, eso no es de aquel entonces, eso todavía el día de hoy uno lo ve reflejado en todas partes. Quiero que me cuente esa experiencia. Empecemos por la parte de la carga de trabajo. ¿Cómo era la carga de trabajo cuando usted estaba ahí? Pues yo la consideraba normal, o quizás porque me gustaba llegar temprano y yo siempre acostumbré que los expedientes que a mí me correspondían como secretaria judicial, yo llevaba una libreta y en una libreta anotaba yo todo lo que se hacía en el expediente. Claro que a la hora de revisar,
el expediente para ver qué hacía falta. Yo además iba a la libreta y ya, porque antes no había sistema de gestión judicial, no había nada más los libros de gobierno. Entonces, yo para que la carga fuera más ágil y más fácil, llevaba yo una libreta donde anotaba yo todo lo que le ponía yo 5 hojas para cada expediente, dependiendo de la voluminosidad del mismo, y ya de ahí ya iba anotando y ya sabía yo qué me hacía falta, qué pruebas hacían falta. Antes teníamos la virtud de que las podíamos señalar de oficio y apercibíamos a las partes. Ok. Me dice que a lo mejor no la veía tanta porque le gustaba lo que hacía, pero en la práctica, ¿cuáles eran sus funciones y cuánto trabajaba? O sea, ya que estaba usted fuera de la carrera, ¿cuánto trabajaba? ¿De qué horas a qué horas trabajaba? Cuénteme más de eso. De 9 a 3, de lunes a sábado, el sábado era hasta la 1. Ok. Pero yo prefería quedarme un poquito más tarde hasta que me venía a buscar mi papá, hasta las 4 o 5 de la tarde, si tenía yo un auto de formal prisión que se fuera a vencer, porque antes teníamos que avanzar, apoyar al juez, para que el juez lo revisara y ya nos dijera en qué estábamos bien o en qué estábamos mal, y ya nos corregía, nos decía, porque incluso antes no teníamos la virtud tampoco de que podíamos entrar a la Suprema Corte y buscar la jurisprudencia. Antes eran libros, y tenías que leer el libro y buscar qué había. Ok, en esos libros buscaba la Así jurisprudencia. eran unos libros grandotes y ahí venían las jurisprudencias. De hecho, yo todavía, cuando yo estaba en el 90, todavía compré varios libros y ahí los tengo guardados como una obra de arte. Eso es una muy buena historia, o sea, a mí no me tocó esa parte tampoco, o sea, entonces usted se sentaba y buscaba en esos tomos enormes las jurisprudencias para que Sí, el juez exacto. pudiera... No, para decirle al juez, esta le aplica, y usted dígame y ya. Porque un hombre que nos enseñó también muchísimo, y tengo mucho, mucho que agradecerle, fue uno de los que me impulsó a avanzar siempre, el licenciado Rosendo Gómez Piedra. ¿Ven? Eso se llama agradecimiento, la capacidad de recordar siempre a las personas que nos marcaron y que nos echaron la mano. Eso es agradecimiento, público querido. Bueno, ok, ahora me intriga, ¿por qué penal? ¿Por qué no civil, mercantil, agrario? ¿Por qué penal? Porque a mí me apasionaba la materia penal, porque yo no quería ver injusticia. Por ejemplo, cuando yo estaba de mecanógrafa de juez, ver las acciones a las niñas. A mí me marcó un asunto cuando yo estaba de mecanógrafa de un señor que violó a sus 3 hijas y con las 3 hijas tuvo hijos. Y yo dije, eso yo no lo voy a permitir cuando yo sea abogada. Yo voy a ser abogada penal. Muy bien, espero que el señor sí pagara por lo que Sí, sucedió. estuvo detenido bastante tiempo. Ok. ¿Cuál fue el momento en el que usted, que quiero entrar en esa parte, en el que es nombrada juez? ¿Cómo ocurre ese momento? Yo estaba en la ponencia y salí tantito y en eso venía el magistrado Méndez Gómez y me dice, Lupita Cadenas, lo recuerdo como si fuera hoy, te vas de juez al juzgado penal de Paraíso. Y lo único que yo me quedé fue así, digo, por Dios, licenciado. Y me dice, por Dios santo, y hasta me hizo así. Y se fue de juez a Y paraíso. llegué al juzgado tercero penal y terminé de ser juez en el 2018. Cuénteme qué se sintió ser juez la primera vez. El día uno, cuando usted entró al juzgado, se sentó en la oficina, se sentó en la silla y en ese momento fue juez. ¿Qué se sintió? Sentí un poquito de temor, pero como mi mamá siempre nos decía, siempre cuando sientas que no puedes, recuerda a Noé. Ella nos leía mucho esa historia de la Biblia. Dice, Noé nunca había visto un diluvio, Noé nunca había visto un barco, y Noé no le dijo a Dios, no puedo. Se puso a hacer tal como le dijo Dios, que le dijera al mundo que iba a venir una lluvia, iba a ser un diluvio y Dios iba a acabar con todo. Y que él iba a hacer un arca, iba a meter a los animales, iba a meter alimento y se iba a salvar él y su familia. Y lo logró y se salvó. Y siempre esa anécdota yo la tengo muy grabada en mi mente cuando siento que no puedo. Y recuerdo eso que me decía mi mamá y digo, sí puedo. Y lo he hecho bien. Considero que el haber estado de juez para mí fue una muy buena experiencia. Traté de hacer mi mejor trabajo. De hecho, pues estando de juez me dieron el premio a la juez del año ¿Te por mi felicito? trabajo. Incluso estando de secretaria judicial, también me hicieron reconocimiento como mejor secretaria judicial. He recibido premios de 20, 30 y 40 años. Entonces me dice que dejó de ser juez porque empezó a ser magistrado, ¿sí? No, en el 2019 Ajá. me nombraron directora del sistema penal, directora general en todo el estado del sistema penal acusatorio, en el cual estuve 3 años. En la transición de esa reforma en aquel entonces. Exactamente, en el 2019, 20 y 21. Para nuestro público que no está tan versado en qué sucedió en ese momento y cuáles son esas funciones, ¿puede contarnos un poquito más de qué hizo en ese cargo? En ese cargo yo administraba todas las regiones de los distintos municipios, porque los juzgados de oralidad penal estaban
divididos por regiones. Ahorita ya hay más juzgados y todo, y yo tenía que tener contacto con los administradores para saber cómo estaban las funciones, incluso tenía contacto con los jueces y hacía reuniones con los administradores, veía yo en podía aportarse. Afortunadamente logramos hacer el manual del actuario, incluso hicimos algunas modificaciones al manual del sistema penal acusatorio, que lo había dejado hecho ya la licenciada Anabel Chumacero. Ok. Esta parte sí me interesa bastante porque quiero entender el reto que eso fue. O sea, no me lo puedo imaginar, debió ser una pesadilla administrativa. Fue algo realmente muy difícil y cómo lo afrontó. Sí, porque era manejar todas las regiones del estado, pero estudiando, leyendo, revisando, checando, preguntando, yendo a todas las regiones donde estaban los juzgados de oralidad. Por supuesto. Y como era una reforma, pues nunca había pasado. O sea, era algo totalmente nuevo. No, acuérdense que las reformas al Poder Judicial del sistema penal acusatorio entraron en el 2012, en septiembre de 2012, en la primera región que fue el juzgado de oralidad de Macuspana. Ok. Ya hubo una transición ahí, estuvo la licenciada Chumacero y siguieron después otros compañeros y ya después yo llegué en el 2019. Ok, perfecto. Entonces, cuando usted toma este cargo, ¿cuál sintió usted que fue el mayor desafío en el cargo? Estar pendiente de todo el estado, de todas las regiones, porque en ese tiempo el mismo juez de oralidad, de control, había que nombrar dentro de ese mismo conglomerado de jueces a los jueces de juicio. Ya posteriormente se hizo una división, todos los jueces de control y los jueces de juicio. Y ya no se contaminaba, porque si hay algo de una parte del sistema penal acusatorio es que los jueces no conocen, los jueces de juicio no conocen lo que hace el juez de control. El juez de control inicia y hasta el auto de apertura juicio oral deja de conocer del asunto. Ya después del auto de apertura juicio oral que le llega al juez de juicio, él hace su primer auto de erradicación y ya se nombra el juez de juicio y él conduce todas las audiencias del debate del juicio hasta la sentencia y admite el recurso de apelación en caso de que haya alguna inconformidad de las partes. Si no, ya cuando causa estado la resolución, ya pasa a otro juez, que son los jueces de ejecución, que ejecutan una resolución que ya tiene el valor de cosa juzgada. Ahora, estamos en la parte en la que finalmente la nombran juez. Llega, se sienta en su silla. Ya me ha contado qué sintió usted, pero qué sintió la familia. Me imagino que llegó esa tarde y les dijo, ya soy juez. ¿Cómo pasó? Pues mi papá estaba muy feliz, me dijo que se sentía muy orgulloso porque había logrado mi meta, pero también me hizo como una especie de amenaza. A ver, cuéntame. Me dijo, te voy a decir una cosa, hija, yo te saco de la cárcel por todo, menos por sinvergüenza. Si algún día te hace falta un recurso, no te corrompas. Aquí tienes a tu padre que te puede apoyar. Y esas palabras calaron hondo hasta el día de hoy. Siempre las tengo presentes. Me parece algo maravilloso. Imagino que sí llegaron muy profundo esas palabras en aquel entonces. Ok, ¿y sus hermanos? ¿Cómo reaccionó toda la banda? Todos muy contentos porque había yo logrado lo que yo quería, ser juez. Y me acuerdo que me dicen, ¿y vas a seguir estudiando? Claro que voy a seguir estudiando. Y hasta hoy, hasta la fecha. Verdaderamente es una historia conmovedora y bastante llega al corazón toda esa parte. Ok, muy bien. Ahora me gustaría avanzar un poco más a magistratura penal. De la administración. Vamos. 5, 4, 2, 1. Ok, entonces tenemos este cargo administrativo, tenemos todo lo que es la parte de construir este sistema penal para que todos podamos llevarlo a como lo tenemos hoy en día. ¿Qué sucede después? ¿Cuál es el siguiente escalón profesional? En el 2022 me nombran como magistrada interina. Se jubila el magistrado Eduardo Antonio Méndez Gómez y yo voy a cubrir interinamente su plaza. Entonces ya es magistrada. ¿Qué se siente ser magistrada? Cuéntaselo a mi público. Eso se siente maravilloso y sientes que son nuevos retos, que todo lo que habías hecho lo tienes que mejorar el triple, no nada más avanzar de manera positiva, no, sino ser mejor cada día, leer, estar a la vanguardia de todo lo que salga. Por ejemplo, actuar con justicia, con derechos humanos, con perspectiva de género, porque son cuestiones que van a la vanguardia y que el día. Por supuesto que es un reto estar a la cabeza con esa clase de cargos. Ahora, ¿hay alguna experiencia dentro de su magistratura que nos quisiera contar? ¿Algún hecho que la definiera? Algo que usted dijera, eso es algo importante que le quiero platicar al público acerca de algo que me haya pasado siendo magistrado? Sí, algo muy importante es los menores, cuando son víctimas de un delito.
Entonces, uno tiene que cuidar mucho esa parte de los menores. ¿Por qué? Porque tienes que actuar con protocolo de menores, revisar cómo se llevó a cabo la audiencia con todos los cuidados requeridos, analizar a profundidad todo el conglomerado de pruebas y verificar que sea correcta la acusación del fiscal para poder aplicar una sanción. Y entiendo que ese sentimiento de protección al menor lo traía desde el principio, desde que me lo contó que estaba en el juzgado, ¿no? Así es. Ahora, hay una pregunta final que quiero hacerle para cerrar esta entrevista. Algo que el público siempre quiere conocer acerca de las personas. ¿A qué se aferra Lupita Cadenas en los momentos más oscuros y más difíciles? Cuando más hay problemas, cuando más se cierran las cosas, cuando más tiene dificultades, cuando siente que ya no puede avanzar, ¿a qué se aferra más? A mis valores, a mis principios, a todos aquellos consejos que mi mamá y mi papá me dieron desde niña. Mantenernos fuertes, ser leal, ser institucional, manejarme de manera correcta, no fallarle a quien me ha estado dando mi trabajo, mantenerme íntegra. Y sobre todo porque es un buen ejemplo que yo le tengo que dar a mis hijos. Cuénteme un poco más entonces acerca de eso. Es un ejemplo que le da a sus hijos. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos, actualmente los 2 son profesionistas. Uno es ingeniero industrial, ya tiene, gracias a Dios, su maestría y su especialidad. Y la otra, en estos días, le entregan ya, le hacen la toma de protesta. Ella presentó su examen por Ceneval y lo pasó. Ella es nutrióloga. Nuestras felicitaciones para la joven nutrióloga. Muy bien, excelente. Entonces, en los momentos más oscuros y difíciles, usted se aferra a sus valores. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, porque fueron valores muy fuertes los que mis padres me enseñaron. Quiero saber y quiero que ellos sepan también la familia que construyó. Cuénteme de esa familia. ¿Usted es casada? Sí, soy casada, gracias a Dios. Cuénteme de eso. Empecemos por su esposo. Cuénteme de su esposo. ¿Cómo tiene de casada? Cuénteme de él, de su relación de pareja. ¿Cómo funcionó la dinámica en todo esto que me contó? Pues nos conocimos precisamente en Jalpa de Méndez. Él llega de juez civil y yo era la juez penal. Ah, muy Y bien. ahí empezamos el noviazgo y luego nos casamos. Ok, Tuvimos nuestros hijos, 2 hijos, Miguel, Adelaido y Gloria Guadalupe. ok. Hábleme de esta parte de los hijos. ¿Qué tan difícil fue, tanto los hijos como el matrimonio, compaginarlo con estos horarios, esta parte tan difícil, tan cansada, de tanto esfuerzo, de estudio, de trabajo? ¿Cómo fue unir todo esto que me contó en el Poder Judicial con la parte familiar? Fue muy importante, pero conté con un gran apoyo, el apoyo de la mejor suegra del mundo. Siempre me apoyó y cuando mis hijos estaban pequeños, ella venía, me apoyaba y siempre estaba conmigo. Y pues yo siempre traté de dedicarme a la parte del hogar, algo aparte de mi carrera. Una cuestión que a mí me apasiona mucho es cocinar. Me Ok. quita incluso el estrés y me encanta lavar la ropa. Son cosas que yo las hago personalmente. No me gusta que las haga nadie. Ok. Cuénteme más acerca de esta parte de la cocina y qué cocina, magistrada. De todo, desde una barbacoa, un mole, cocina gourmet, de todo. Le hago un pastel de carne, un pastel de verduras con pollo gratinado con queso. Maravilloso y un esfuerzo sobrehumano, supongo yo. Y sobre todo, trabajar, la familia, y como en los tiempos en que nosotros terminamos la carrera, no teníamos la facilidad de las maestrías ni nada. Ya casada, estudié las 2 maestrías, una especialidad, y mis hijos me impulsaron también a que yo estudiara el doctorado y lo terminé, gracias a Dios, con excelencia académica. Y la felicitamos por eso, magistrada. Y ahora, ya para cerrar, quiero saber algo más. ¿Qué viene en el futuro de Lupita Cadenas? ¿Qué es lo que esperamos? Seguirme capacitando, tengo a futuro pensado estudiar una maestría en Derechos Humanos y, ¿por qué no, también un postdoctorado en materia penal? Entonces viene capacitación, entrenamiento, estudio. Así es, porque el que no estudia cada día se hace menos abogado. Sabias palabras, magistrada. Pues bueno, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, que nos acompañe el día de hoy y que nos haya abierto su corazón en ese sentido. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esto es Espacio Legal, están en el podcast Un Nombre, Una Historia. Yo soy Luis Granados y hoy les he contado otra historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Estoy con ustedes en la próxima edición. Muchas gracias. Y todo lo que dije es verdad, tal cual. Nos vemos en esta historia.